Un gusto estar con ustedes en este seminario de periodismo ambiental. Mi nombre es Julia Yansura de la coalición FACT. Yo trabajo analizando lavado de activos y otros delitos financieros vinculados a delitos contra el medio ambiente. Lo que quiero hacer en esta presentación es compartir con ustedes algunos recursos y herramientas que a mí me han servido en mi trabajo y pues espero que sean de utilidad para ustedes también. Agradezco enormemente a Leandro y a los organizadores del evento por la invitación. Contarles un poco acerca de mi organización, la coalición FACT. Somos una organización de sociedad civil con sede en Washington, en los Estados Unidos. Trabajamos para combatir lavado de activos, evasión fiscal y corrupción. También analizamos los impactos dañinos de los flujos ilícitos en las comunidades, en la seguridad global y en el medio ambiente. En mi caso, enfocado en el medio ambiente. En esta presentación vamos a mirar algunos ejemplos concretos. Son incluidos únicamente para fines educativos y no representan ninguna acusación legal contra personas o empresas. Quiero empezar explicando un poco por qué es tan importante seguir la ruta del dinero cuando investigamos los delitos ambientales. Primero, porque se mueve enormes cantidades de dinero detrás de estos delitos. No sé si ustedes saben, pero de hecho los delitos contra el medio ambiente constituyen la tercera mayor economía ilícita del mundo, generando aproximadamente 281 mil millones de dólares al año. Hay diferentes estimaciones para tala ilegal, minería ilegal. Lo que vemos en esta lámina es la magnitud del problema. Lo que vemos es que son delitos con motivaciones financieras muy importantes. Entonces, cuando estamos investigando, es muy importante contar el lado financiero de esos delitos, de esas historias. También sabemos que cuando seguimos la ruta del dinero, muchas veces nos va a llevar a actores criminales, a grupos de crimen organizado, y es importante descubrir estas realidades. Una queja que yo tengo mucho, leo artículos sobre delitos ambientales y a veces encuentro artículos como muy limitados donde, no sé, hubo una operación militar en tal zona, arrestaron 3 hombres, incautaron no sé cuántos gramos, destruyeron la máquina amarilla. Es un golpe a la minería ilegal. Ok, pero sin seguir la ruta del dinero, no puedes descubrir vínculos con grupos más importantes, con actores con mucho más poder. Entonces ahí la importancia de ese análisis financiero para complementar nuestra cobertura de delitos ambientales. También sabemos que el dinero detrás va a seguir creciendo. De hecho, Interpol ha estimado que las ganancias de los delitos ambientales están creciendo entre 5 y 7% al año. Esto es 3 veces más rápido que las economías normales de la mayoría de nuestros países. Cuando están investigando flujos ilícitos vinculados con minería ilegal o delitos ambientales, creo que ayuda mucho reconocer algunas tipologías comunes. Digamos que esos son canales frecuentemente utilizados para lavar dinero en el hemisferio occidental. Quiero hablar un poco de cada uno de esos. Lo importante es que reconozcan esto como posibles canales para lavado de activos, que puedan estar atentos a movimientos inusuales dentro de esos sectores o dentro de esos canales. Primero tenemos el uso de personas jurídicas. Es un canal muy común y muy atractivo para lavado de activos en delitos ambientales, pero también en otros tipos de delitos.
Criminales utilizan personas jurídicas porque dan la apariencia de formalidad y legalidad a dinero que no es legal. También dan opacidad, dan anonimato. En muchos de nuestros países, cuando tú creas una empresa, no tienes que declarar quién realmente está detrás. Puedes registrar una empresa a nombre de tu abogado, de un, no sé, testaferro. Entonces permite esconder la identidad real de quienes están detrás. Luego tenemos el uso del sector inmobiliario. Eso es un tema caliente en el mundo antilavado. Vemos mucho crecimiento en lavado de activos en ese sector. Y creo que es porque permite lavar grandes cantidades de dinero en una sola transacción. Vemos el uso de mansiones, que es como lo más típico, pero también puede ser como venta o compra de terrenos, parqueos, departamentos, tiendas. Encontramos un poco de todo. Es atractivo para criminales porque en la mayoría de nuestros países no tenemos que declarar el origen de los fondos en transacciones inmobiliarias. Es un problema también en mi país, en Estados Unidos, donde no tenemos los mismos controles antilavado sobre el sector inmobiliario que tenemos sobre el sector bancario, por ejemplo. Luego tenemos el sistema de comercio internacional. Esto es muy importante. Se cree que está dentro de las principales tres metodologías de lavado de activos a nivel mundial. Lo que sucede aquí es que grupos criminales falsifican documentos de comercio internacional, manipulan los precios, cantidad, la calidad de productos y usan transacciones de comercio internacional como una excusa para mover dinero ilícito de un país para otro. Si alguien hace preguntas de dónde vienen estos fondos, pueden decir, oh, es que tengo una empresa de exportación o importación, que esos son ingresos legítimos de mi empresa y hasta allí. Luego tenemos el uso del oro. Luego vamos a hablar sobre minería ilegal de oro. Pero el oro también se utiliza para mover y lavar dinero de otros delitos. ¿Por qué el oro? Porque oro es muy alto valor, es fácil de transportar y en muchos de nuestros países no tenemos controles sobre su movimiento. Doy un ejemplo. En Estados Unidos, si entras en el país con $10,000 en efectivo, tienes que declararlo. Pero si entras en el país con una mochila llena de oro, con el valor equivalente de $10,000, no hay ningún requisito de declararlo. Esto hace que oro sea atractivo para criminales, para mover y lavar ganancias ilícitas de una variedad de diferentes delitos. Luego tenemos el uso de ganado. Esto también es un tema muy caliente. Vemos que frecuentemente ganado es utilizado para lavar dinero. Es atractivo por distintas razones. Primero, porque ganado da una excusa para estar en ciertos territorios. Muchas veces vemos, por ejemplo, presencia de ganado, ganaderos en zonas de frontera. Si autoridades hacen preguntas, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están pasando por la frontera? Pueden decir, no, es que tenemos una finca, estamos cuidando los animales. Entonces es como una buena excusa para estar en ciertas zonas y luego usar esas rutas para tráfico de drogas, de oro u otros productos ilícitos. También ganado puede ser usado para lavar dinero, tener mucho efectivo de origen ilícito y presentarlo como si fuera ingresos legítimos de la empresa ganadera. Luego tenemos dinero en efectivo. Esto siempre ha sido un problema para nuestros países y sigue siéndolo. Dinero en efectivo es difícil saber el origen de los fondos.
y muchas veces puede ser utilizado para fines ilícitos. Tenemos instituciones financieras, pero tal vez este canal no es tan utilizado como antes. Siguen habiendo algunos problemas, es cierto, pero en general el sector financiero tiene mucho más controles antilavado que en el pasado y esto hace que ya no sea tan atractivo para grupos criminales. Y último, el uso de testaferros. Ahora, algo que es importante aquí es que cuando analizamos casos de delitos contra el medio ambiente y otros tipos de delitos, vemos que muchas veces criminales utilizan dos, tres o cuatro de estas tipologías en conjunto. Entonces, un ejemplo clásico sería criminales crean una persona jurídica, lo registran a nombre de un testaferro, lo utilizan para comprar un terreno. Entonces ahí vemos como tres, cuatro diferentes tipologías en conjunto. Bueno, ahora, ¿qué sabemos sobre tipologías de lavado más específicamente para delitos ambientales? Esto es un estudio que publicamos hace un par de meses. Analizamos 230 casos de delitos contra el medio ambiente en países de la Amazonía. Colombia fue el país más representado dentro del estudio porque encontramos más información. Identificamos ciertas tipologías muy comúnmente utilizadas, como por ejemplo el uso de empresas fantasma o de fachada, que aparece en 76% de los casos, el uso del sector inmobiliario, el uso de efectivo, testaferros y sector de comercio internacional. Entonces creo que eso nos da una idea de dónde podemos mirar, nos da una idea de cosas que debemos como tener en el radar como posibles canales para el lavado vinculado a delitos ambientales. Ahora, entrando en herramientas prácticas para investigar flujos de dinero o capital. Aquí cuatro recomendaciones. Primero, usar datos de comercio internacional. Segundo, fijarse en información corporativa. Tercero, seguir la ruta del valor, tal vez no del dinero, pero del valor. Y cuarto, usar información del sistema judicial en otros países. Ahora, cuando decimos seguir la ruta del dinero, suena muy bonito, suena muy fácil, pero la verdad es como desde sociedad civil, desde periodismo de investigación, no vamos a tener acceso a datos como bancarios o raras veces, porque esos datos tienden a ser muy secretos, muy privados. Tenemos que buscar otros tipos de datos de comercio, datos de información como corporativa y eso nos da una manera de investigar flujos de dinero, aunque tal vez no tengamos acceso a estados de cuenta y documentos superfinancieros. No sé si se me explicó ahí. Entonces, la idea es usar los recursos que tenemos acceso para seguir la ruta del dinero y no dejar como el sueño perfecto de estados de cuenta y esas cosas que posiblemente no vamos a tener acceso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos usar datos de comercio internacional en nuestras investigaciones? Eso es una herramienta increíble. Si no están usando, deben usar porque realmente pueden encontrar muchas cosas importantes. Em, Aunque el comercio informal y el contrabando son problemas, una gran parte, yo diría la mayoría, de los recursos naturales salen a través de procesos de exportación formales. Eso significa que podemos mirar datos de comercio internacional para aprender mucho sobre oro ilegal, tala ilegal y tráfico de otro tipo de recursos naturales. Como periodistas o actores de sociedad civil, podemos acceder a datos a través de diferentes fuentes. Yo siempre empiezo usando UN Comtrade. Este acceso gratuito es parte del sistema de Naciones Unidas y se alimenta de datos oficiales de los países. Vas ahí al sitio web y tú puedes mirar exportaciones o importaciones
puedes seleccionar los países y tú seleccionas buscando por código armonizado. Un código armonizado es un código único que se le da a un producto y permite como mirarlo dentro del sistema de comercio internacional. Todos los países usan los mismos códigos armonizados, entonces es una forma de cómo eliminar barreras de idioma, por ejemplo, porque es a través de códigos numéricos. UN Comtrade es un excelente lugar para empezar. Ahí van a encontrar cosas muy interesantes. Si quieren más detalle, podrían considerar bases de datos con acceso pagado. Por ejemplo, yo he usado mucho Panjiva. Esto tiene datos a nivel también de empresa, de puerto. Entonces, te da como mucho más detalle a nivel de transacciones específicas. También pueden solicitar datos de las aduanas de nuestros países. Por ejemplo, trabajando con algunos colegas en sociedad civil en Colombia, sé que Colombia tiene buenos datos. Uno puede solicitarlos a través de un proceso de acceso de información. Entonces ahí encuentran cosas buenas. Algo que es importante es que aunque tú buscas por producto, el producto por código armonizado, el código armonizado es muy específico. Entonces, un producto, oro, puede aparecer bajo diferentes códigos armonizados dependiendo de cómo ha sido procesado. Vamos a mirar unos detalles. En el caso de oro, por ejemplo, tú puedes buscar oro como oro doré, oro en lingotes, que es 7108. Pero oro también aparece bajo otros códigos armonizados si el procesamiento es diferente. 7112 es oro chatarra, eso también incluye oro reciclado. Y luego tenemos 211690, que es oro concentrado. Esto es un oro semiprocesado en forma de arena. Es una arena sucia que contiene unos pedacitos de oro y más. Entonces, es un ejemplo. Entonces, si tú estás investigando oro, es importante contemplar diferentes códigos armonizados que corresponden al producto. Muchas veces es un error frecuente que yo veo. Muchas veces los periodistas agarran como el primer código armonizado que encuentran y hacen su investigación ahí. Entonces yo he leído miles de investigaciones sobre oro que contemplan 7108, que es oro doré en lingotes. Pero esto no es como el panorama completo. Sabemos que hay muchos otros productos que están siendo exportados. Aquí ven un ejemplo en la tabla de exportaciones de Perú a todo el mundo. Ven que Perú está exportando oro normal, 0108, pero también está exportando cantidades importantes de oro chatarra y oro concentrado. Entonces, no vayan a analizar solo el primer código armonizado que encuentren. Busquen otros tipos de productos que contienen oro y traten de analizar estos también. A veces van a encontrar cosas igual de interesantes o incluso más interesantes. Eso es un estudio que yo estoy haciendo sobre el concentrado de oro. Como ven aquí, esas son exportaciones de Ecuador al mundo y la línea roja es oro doré en lingotes y la línea azul es concentrado de oro, que es como esa arena sucia que contiene oro. Lo que ven aquí es que para el año 2021, de hecho, concentrado de oro superó oro normal en las exportaciones. Entonces ahí la importancia de explorar todos esos códigos armonizados para tratar de ver como el panorama completo. Si están analizando solo oro en lingotes, están perdiendo una gran parte de lo que está sucediendo. Otro ejemplo aquí de Colombia. Creo que muchos de nosotros hemos analizado tendencias en ganadería, deforestación y economías ilícitas, que es un gran tema en Colombia y en la Amazonía. Bueno, entonces tal vez analizando temas de ganado,
exportaciones de carne. Ahí vemos que carne, el código armonizado es 0201, que es como carne de res. Sin embargo, si analizamos los datos de Colombia, podemos encontrar que Colombia también está exportando ganado en pie. Estoy hablando de vacas vivas. Y si se dan cuenta, cuando miramos los datos aquí en la tabla, de hecho, Colombia está exportando cientos de millones de dólares en ganado en pie. Mirando esto, encontramos cosas raras, que ganado en pie va a países como Líbano, Egipto, que tiene ciertos vínculos, posiblemente con tráfico de drogas, entre otras cosas. Entonces, el mensaje aquí es que usemos datos de comercio internacional, pero pensemos un poco más allá. No agarremos el primer código armonizado que encontramos y decimos ya. No, hay que explorar diferentes códigos armonizados porque a veces encontramos cosas raras mirando como los códigos tal vez un poco menos comunes. En este caso, por ejemplo, de ganado en pie o en la lámina anterior, por ejemplo, el caso de concentrado de oro. Hay que explorar esos códigos armonizados para encontrar las historias interesantes. Bueno, la segunda herramienta que quiero compartir con ustedes es cómo utilizar información corporativa. Muchas veces esta información tiene riqueza de información. Estoy hablando de analizar datos como teléfono de la empresa, la dirección declarada de la oficina, la fecha que la empresa fue creada y quiénes son declarados como sus representantes legales. En muchos de nuestros países podemos acceder a esta información como sociedad civil o como periodistas. Entonces, aquí un ejemplo. No estoy acusando a esta empresa de nada, pero me pareció interesante el caso. Es un caso que yo aprendí rápido mirando unos datos de Perú. Encontré esta empresa que exportó millones de dólares en oro a India en Dubái durante 2024. Ellos declararon que su oficina sede está aquí. Me parece posiblemente en un gimnasio, no estoy segura. Entonces esto me genera algunas preguntas. Los datos de comercio internacional sugieren que esta empresa empezó a exportar oro en 2022. Luego, repentinamente, en 2023, la empresa exportó grandes cantidades de oro. Es posible, me genera algunas preguntas porque típicamente necesitas varios años para ir como construyendo tu empresa antes de poder exportar cantidades tan grandes, pero bueno. Mirando los datos declarados, la empresa parece no tener sitio web ni número de teléfono. Me parece raro. Me genera preguntas porque generalmente si tienes una empresa, quieres que el número de contactos sea fácil de encontrar porque es necesario para hacer negocios legítimos. La otra cosa interesante es que la representante legal parece ser una persona de recursos económicos muy modestos. Esto me genera preguntas porque si la empresa está exportando millones de dólares en oro, ¿por qué la representante legal estaría viviendo en condiciones de pobreza? Me genera preguntas, me hace pensar en riesgos de testaferrato, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de análisis que tú puedes hacer con información corporativa básica que tú encuentras en el registro de empresas de tu país o a veces encuentras en los registros de exportaciones oficiales de un país. Eh, la tercera herramienta que quiero compartir es cómo seguir la ruta del valor. Ojo, no la ruta del dinero, sino la ruta del valor. El punto aquí es que desde sociedad civil o periodismo de investigación, nuestro acceso a información bancaria es limitado.
Casi nunca vamos a tener acceso a estados de cuenta, confirmaciones de transferencias bancarias y ese tipo de documento. Son muy privados, son muy difíciles de encontrar o acceder. Entonces, es importante recordar que si no podemos seguir la ruta del dinero financiero, sí podemos seguir la ruta del valor. Aquí podemos hacer preguntas como, por ejemplo, ¿dónde vemos riqueza sin justificación o explicación? Ahí podríamos tener casos de lavado. ¿Dónde hay movimientos de metales preciosos, por ejemplo, oro o más? Si hay construcción de casas o edificios de lujo que no podemos explicar, recordemos que el sector inmobiliario es uno de los principales canales para el lavado de activos hoy día. En el comercio internacional hay cosas que no cuadran y quiénes están beneficiando en estas situaciones. Por ejemplo, yo veo una exportación de, no sé, $10,000 de Perú a India. Pero luego cuando yo miro en India veo que la importación de la India cambia de valor. Ahora estamos hablando de $100,000. Algo ahí no me cuadra. ¿Por qué esta discrepancia? ¿Y quién podría estar beneficiando de ese tipo de discrepancia? Y luego, si vemos empresas o estructuras corporativas inusualmente complejas, esa empresa y tú miras los dueños y los dueños son otra empresa y miras los dueños y son otra empresa, pero en Miami o Islas Vírgenes Británicas o uno de esos lugares. Y tenemos que hacer la pregunta si hay una explicación comercial razonable o si parece que están tratando de esconder algo a través de una estructura tan compleja. Entonces, les invito a pensar como más allá de las transacciones netamente financieras y tratar de observar movimiento de valor o riqueza de manera más general. Y ahí sí, desde periodismo de investigación, desde sociedad civil, hay muchas cosas que podemos observar. La última herramienta que quiero compartir con ustedes es usar información de sistemas judiciales de otros países. Creo que muchos de ustedes están en Perú o en países de la Amazonía, entonces tal vez mirar sistema judicial de otros países como un recurso. Probablemente ya están siguiendo fiscalía o como sistema judicial de su país, pero recordar que pueden salir cosas en otros países también. Por ejemplo, en Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aquí les dejo un enlace donde pueden recibir los correos con anuncios, con nuevos casos. Yo me he inscrito y mandan como miles de correos, pero encuentras cosas muy interesantes. Encuentras cosas, por ejemplo, de Perú, de Colombia, pero en el sistema judicial de otro país. Otra fuente sería el Distrito Judicial del Sur de Florida. Muchos de los casos en Latinoamérica tienen vínculos con Florida, con Miami, por toda esa historia que hay. Hay muchos vínculos culturales, financieros, bueno. Entonces a veces encuentras cosas en el sistema judicial más local de Miami y aquí les dejo el link. De hecho, la semana pasada yo encontré un caso nuevo a través de la oficina de Sur de Florida. Yo investigo mucho movimientos de oro ilegal, casos de minería ilegal de oro. Entonces, encontré ese nuevo caso que salió del sur de Florida, donde ellos están preparando un caso, tienen una acusación legal contra tres personas por una presunta red de tráfico de oro por $24 millones. El caso es fascinante. Menciona empresas en Florida, en Virginia y de hecho también menciona una empresa en Colombia. Lo interesante es que si tú lees noticias en Colombia, ningún periódico ha descubierto el caso, ningún periódico ha publicado nada. Entonces, la importancia de no solo usar
datos del sistema judicial del país de uno, sino también estar atento a casos que puedan salir en países vecinos o otros países de la región. Creo que Brasil sería interesante. Están investigando un montón de casos de oro ilegal. No sé, Unión Europea, Reino Unido. Entonces, aquí Estados Unidos como ejemplo, pero creo que tú encuentras muchas cosas en procesos judiciales de terceros países. Ahí hay una riqueza de información. Termino mencionando algunas señales de alerta para lavado de activos. Esto viene de Gafi, que es la entidad internacional más respetada del mundo en temas antilavado. Ellos desarrollan estándares y mejores prácticas para combatir el lavado de activos. Y hace un par de años publicaron como una lista de cotejo de riesgos para lavado vinculado a delitos ambientales. Quiero mencionar alguno de esos para que ustedes lo tengan en el radar. Posiblemente son cosas que podrían encontrar haciendo una de sus investigaciones. Por ejemplo, mencionan empresas que operan en el sector tala y realizan transacciones a centros financieros offshore, grandes retiros de dinero en efectivo, recepción de depósitos y transferencias de varios orígenes, pero sin fundamento económico o financiero alguno. Esto incluye operaciones que vienen de regiones que no tienen una conexión lógica con la empresa. Transferencias del país en el que están situados los fundidores de oro hacia el país de origen, pero con retiros de dinero en efectivo casi inmediato de la mayor parte del dinero. Grandes volúmenes o importes de transferencia de efectivo desde empresas con uso intensivo de efectivo, por ejemplo, gasolineras, a beneficiarios ubicados en áreas con minería y tala ilegal. También mencionan como algunos indicadores como más a nivel operacional. Por ejemplo, hablan de aumentos repentinos o inexplicables en la actividad económica en áreas rurales o aisladas. Venta o exportación de materiales ambientales que excede lo disponible en la región. Compras de empresas efectuadas por personas que carecen de conocimientos y experiencia adecuados en el sector. Si la empresa tiene un domicilio que no está vinculada con actividad económica alguna, o si la empresa tiene costos inesperadamente bajos para el sector. Según Gafi, la entidad antilavado más importante del mundo, esas son cosas que debemos mirar porque pueden ser señales de lavado vinculado con delitos ambientales. Les dejo abajo el link para el artículo completo. Tienen mucho más. Con esto voy concluyendo. Agradezco mucho la atención y el espacio en la agenda. Les deseo todo el éxito y estoy atenta a cualquier pregunta o duda que puedan tener a través de correo electrónico. Gracias.